Uriarte Asociados, la firma de abogados con más resolución de casos favorables en Canarias, te ofrece los servicios de asesoría laboral, despidos, contratos, conciliaciones, en civil, divorcios, convenios, reguladores y mercantil, administración concursal y arbitrajes. Uriarte Asociados, dirigido a empresas 100% éxito en descuelgue de convenios colectivos, únicos en España en la eliminación del IBI, cláusula suelo consiguiendo devolución de lo pagado de más, reclamación preferente si SISUAP. Somos la solución a tus problemas. Visítanos en Triana 84 segundo G o llámanos al 928-362-121 o al 697-457-706. Uriarte Asociados. Somos la solución a tus problemas. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque. Como vieron ustedes en el cartel de presentación, hoy vamos a hablar de la Unión del Pueblo Canario. Un partido que se crea en los finales de los años 70, en las primeras elecciones. Era unión de muchas fuerzas nacionalistas, y sobre todo se crea un boom electoral porque por primera vez en Canarias se accedía a un diputado nacional de un partido nacionalista y también se conseguía un ayuntamiento como era el de Las Palmas de Gran Canaria. Fue toda una historia y ha creado, como decíamos, una historia que vamos a ver con el invitado que tenemos esta noche, que es Enrique Caro Zamora, que fue concejal del ayuntamiento por la Unión del Pueblo Canario y nos va a servir un poco de conductor de lo que fue la historia de este partido o de esta coalición de partidos. Buenas noches, Enrique. Buenas noches. Bien, la Unión del Pueblo Canario. En el año 78, se consigue un diputado a nivel nacional, un partido nacionalista, partido, podríamos decir independentista, o no llegábamos a ese momento a ese tema. No había una definición No todos eran independientes. No todos eran independientes. No todos. Había algunos, había una mezcla. Parte, lo que pasa es que el centro de unidad, digamos, las ideas de ese gran partido, de esa gran coalición y la unidad que se produce es en torno a los derechos que se llamaban nacionales canarios, la soberanía nacional y el derecho de autodeterminación. El derecho que reclamábamos es un proceso constituyente, decíamos en aquel momento, un proceso constituyente canario específico, en el cual pues el pueblo canario decidiera con libertad si quería seguir unido a España, si quería independizarse, si quería una fórmula federal, pero el centro de unidad, ¿no?, de la unidad de esa gran cuestión que es la personalidad política canaria, cómo se construye la personalidad política canaria, cómo la hemos construido, bien o mal, a lo largo de los siglos que tienen las islas de historia,
y cómo había que construirla a partir de aquel momento. Entonces, repito, la idea era un programa con unos aspectos sociales, unos aspectos políticos, unos aspectos económicos, y en el tema político, repito, estaba el derecho de autodeterminación, la defensa. ¿Cómo llega este partido a enraizarse, sobre todo en esta isla de Gran Canaria, más que en ninguna, de tal forma que al año siguiente, en las elecciones municipales, por medio de coalición, creo que con el Partido Socialista, sí, se consigue el Ayuntamiento de Las Palmas, por primera vez un alcalde nacionalista, Manolo Bermejo? ¿Cómo se llega a enraizar esta coalición de partidos, o este partido, en esta isla de Gran Canaria, que fue una fuerza importante? Yo diría que claro, que estos fenómenos, como fue el fenómeno de la UPC y tal como señalabas tú, un hito importantísimo en la historia de la modernidad en Canarias, como fue la Unión del Pueblo Canario, no es un fenómeno que surge de la noche a la mañana. Es cierto también que ese fenómeno es un acontecimiento que es la suma de una serie de circunstancias, de factores, de personas, de ideas que se habían ido trabajando con mucha relación entre todas esas corrientes políticas emergentes, que eran corrientes políticas nuevas, no eran corrientes políticas tradicionales. Las tradicionales eran los socialistas, era el Partido Comunista y era la derecha que se estaba organizando, bueno, que había estado con Franco mayoritariamente gobernando y que ahora con la democracia pues estaba expresada, estaba la UCD, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que quiero decir es que en ese panorama, pues en la UPC, los partidos, las organizaciones que constituimos la UPC, que legalmente fue una coalición electoral, es una coalición que lo forman, si no recuerdo mal, 1, 3, 4, 2, 6 corrientes políticas emergentes, nuevas, que habían surgido en Gran Canaria en los años 60. Yo participé de todo ese proceso, en el 65, 66, 67, empiezan a ya darse conflictos huelguísticos, conflictos estudiantiles, en la universidad, en los centros escolares, etcétera, etcétera, y al calor de toda esa oposición a Franco, repito, pues aparecen unas nuevas, unos políticos, unas fuerzas políticas emergentes, nuevas, ¿no? Y todas aquellas personas que entre el 65 y el 75, 66, 76 y 77 habíamos estado acordando acuerdos, tomando iniciativas políticas, apoyando conflictos sociales, defendiendo conflictos obreros, estudiantiles, de libertad, etcétera, etcétera, toda esa gran experiencia acumulada en 10 años es lo que luego va a dar lugar en el 78 a la Unión del Pueblo Canario. Es decir, Gonzalo Angulo, en fin, si yo pienso ahora en los líderes que aparecían de esas corrientes, podría decir, estaba una gran corriente de base cristiana, de base política cristiana, y ahí están pues desde Paco Zumaquero, por ejemplo, o todos los alcaldes del sur de Gran Canaria que venían de una corriente cristiana, de izquierda. Esa es una de las tendencias. Dentro de la UPC había luego como 3 tendencias que se reclamaban del comunismo, digamos, de un cambio social, socialista, y que todas habían pasado por el Partido Comunista, y que por divergencias y replanteamientos y reflexiones propias, pues rompimos con el Partido Comunista. Yo milité 8 años, si no recuerdo mal, en el Partido Comunista. Entonces, 3 corrientes comunistas diferenciadas, ¿no? Que repito que era el Partido de Unificación Comunista, Partido de la Revolución Canaria y las células comunistas de Fernando Sagaceta. Y luego había otra corriente que era el Partido Socialista de Canarias, que era una corriente que se vinculó a Tierno Galván en el Partido Socialista Popular en España y que en Canarias opta por un acuerdo dentro de la UPC. Y por último diría lo que se llamaban los nacionalistas de base, que era la corriente propiamente independentista, que no tenía, digamos, tradición de izquierda, de origen popular, y que expresaba pues un fenómeno latente en el pueblo canario, que era su identidad, la defensa de sus peculiaridades y poner en primer lugar pues
que el pueblo canario tomara protagonismo histórico, que es lo que se trataba, tomara protagonismo político. A partir de ahí nace se tiene ese primer diputado con Fernando Sagaceta. El año siguiente se llega a ese ayuntamiento, Manolo Bermejo alcalde. ¿Cómo fue aquel ayuntamiento nacionalista? Porque además tuvo, yo recuerdo de aquella época que tuvieron mucha oposición, incluso cortaba la UNELCO, cortaba la luz por falta de pago, o sea, había como movimientos en contra de ese ayuntamiento. Sí. También se le criticó al ayuntamiento en aquella época, Enrique, porque se hacían las campañas del gofio para mandarlo fuera cuando aquí había necesidades, o sea, hubo muchas historias, muchas leyendas. ¿Cómo lo viste tú como concejal? Bueno, yo diría primero que la historia de ese periodo está por escribir, y yo creo que es importante. Afortunadamente hay unas personas vinculadas a la universidad, historiadores jóvenes, que quieren entrar en estudiar ese periodo, ¿no? Y yo sé y estoy yo colaborando con algunos de ellos y participando en la medida de... O sea, que se va a hacer algo sobre eso. Sí, se está trabajando, ya ha habido algunas cosas, porque hasta este momento lo que está escrito de la experiencia de la UPC es lo que fue la prensa legal, y luego algunos otros textos, sobre todo uno, escrito por Juan Rodríguez Doreste, que lo que entre la prensa y ese libro de Juan Rodríguez Doreste han echado una gran sombra, ¿no?, sobre la unión del pueblo canario, una perversa manipulación de lo que fue nuestra presencia en el Ayuntamiento de Las Palmas. ¿Por qué teníamos tantos enemigos? Nosotros sabemos positivamente la información que teníamos en aquellos momentos, y además la realidad política y lo que decía la prensa en aquellos momentos nos lo confirman. El Estado español estaba muy preocupado porque la capital, la gran ciudad capitalina del archipiélago canario, que era Las Palmas de Gran Canaria, pues estuviera en manos de lo que ellos llamaban el independentismo radical. Entonces el statu quo, las fuerzas que habían gobernado con Franco, y el ejército y la iglesia y los poderes fácticos que habían estado vinculados al franquismo y que habían estado contentos, digamos, viviendo bien y tal, de pronto ven que en las primeras elecciones democráticas el Ayuntamiento de Las Palmas está en manos de una panda de jóvenes atrevidos, muy echados para adelante, jóvenes de mujeres y de distintas edades, de distintas generaciones, pero con una presencia joven y luchadora importante, y sabemos positivamente que los servicios de información militar, la policía, etcétera, etcétera, nos tenían un cerco informativo y de seguimiento de nuestra actividad, porque efectivamente las preocupaciones llegaron hasta, por decir, hasta la OTAN. ¿Por qué? Porque una de las grandes campañas reivindicativas de la UPC, que fue la campaña contra las bases militares, lo que estábamos diciendo es que Canarias no queríamos que fuera una plataforma de agresión a los pueblos africanos, y que queríamos que Canarias fuera un país soberano, independiente y amante de la paz. Entonces, hay conflictos internacionales de espionaje. Se escribieron muchas novelas en aquella época sobre espionajes en Canarias, etcétera, etcétera, ¿no? Hay novelas interesantes al respecto, ¿no? Es decir, que fue una gran preocupación, a donde quiero llegar, ¿no? Claro. Y tuvimos un gran cerco importantísimo y periódicos que jugaron un papel nefasto y muy tergiversador de lo que hacíamos. Entonces, la gente que no nos conocía directamente hoy se cargó mucho de toda aquella gran campaña de manipulación en la prensa, y sobre todo en la provincia, con un señor ahí que no recuerdo el nombre ahora, que sabemos que había reuniones, una especie de maitines en la provincia, donde recogían y sumaban toda la información que disponían sobre la UPC y cómo hacían unas campañas de falseamiento de lo que estábamos haciendo. Todo ese acoso y derribo que tiene ese ayuntamiento, al final termina por derribarlo, ¿no? No, efectivamente. Nosotros estuvimos un año gobernando con el Partido Socialista. En la práctica diaria y en la gestión
grupos de concejales de la UPC y del Partido Socialista los entendimos perfectamente. Por ejemplo, he de decir, yo fui el responsable de la municipalización de las guaguas, era el concejal de Policía, Tráfico y Transporte, yo fui el que asumí porque me tocó toda la responsabilidad de poner en marcha el proceso de municipalización de las guaguas, y en un año conseguimos algo que por ahí, que con la legislación franquista podía tratar mucho tiempo, ¿no? Porque no vivíamos todavía con la ley de régimen local de Franco, ¿no? En aquellos momentos, y en un año conseguimos un proceso de municipalización que fue transparente, democrático, unitario. El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas lo votó por unanimidad. La UCD no fue capaz de decir que no, porque era lo conveniente y lo necesario. Aquella era una fruta que caía madura, con un movimiento obrero activo y presionando. Y bueno, hicimos la municipalización. Y repito, fue con el acuerdo unitario del Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas. Ahí están las actas para decirlo, y me acuerdo ahora perfectamente de la intervención del representante de la UCD en el Pleno Municipal y cómo votaron sí al... Pues bien, como esas, muchas otras iniciativas que tomamos, que estamos trabajándolas, estamos intentando recuperar los concejales. En este momento tenemos relación 5 concejales de la vieja UPC, Paco Zumaquero, Andrés Armas, Chiari Armas, Dimas Valdivieso y yo tenemos relaciones, estamos preocupados por recuperar esta memoria reciente, que repito, hito importante en nuestra modernidad, en nuestra historia social y política reciente. Y cuando nos ponemos a hablar y a contar, nos quedamos hasta asombrados, en fin, dicho con mucha modestia y mucha humildad, pero con orgullo, porque uno si no está orgulloso de las cosas que hace bien, pues no sé de qué puede estar orgulloso. Claro. Y entonces nos ponemos a hablar, estamos haciendo como una lista de las iniciativas que tuvimos, en las que tuvimos el poder durante un año, y bueno, se me ocurre sobre la marcha, proceso de municipalización de la guagua, intervención, el servicio de basuras que estaba en manos de Foxa, que era un caos terrible, es decir, nosotros entramos en el Ayuntamiento de Las Palmas como primera corporación democrática después del periodo franquista. Entramos a una institución que se ha gestionado de forma sin leyes democráticas, sin prácticas democráticas, con un funcionariado competente, diría yo, que nos recibe con los brazos abiertos, con mucha alegría y muy contentos, con los que tuvimos unas relaciones con todos los colectivos, sindicatos, que yo veo ahora impresionante. Bueno, entonces en ese contexto digo, pues hicimos un montón de cosas, es que es impresionante la lista que en un año logramos poner en marcha, y digo rápido algunas, guaguas, basuras, conseguimos, no me acuerdo ahora la cifra, cuántos solares públicos para colegios públicos, procedimientos que estaban paralizados porque no se encontraba suelo público. Las Palmas en aquellos años tenía una presión urbanística enorme, la ciudad estaba casi acabada, era difícil encontrar solares públicos para los colegios, y yo no me acuerdo ahora si son 4, 5 o 6 colegios públicos que se hacen por la intervención nuestra en la gestión de búsqueda de espacios de territorio para colocar los colegios, porque esa es responsabilidad municipal para la enseñanza primaria, ¿no? Negociamos todos los convenios, normalizamos los convenios colectivos de todos los colectivos laborales del ayuntamiento. Reuniones sistemáticas, precisas, directas, cara a cara con los trabajadores, con los comités de empresa, con los sindicatos, y logramos una homogeneidad y una conquista de derechos, una formalización de derechos sociales y laborales en el Ayuntamiento de Las Palmas, que muchos de ellos están todavía por ahí, ¿no? Las guaguas, el convenio de guaguas fue, por ejemplo, un convenio que se daba para la clase obrera canaria, ¿no? Para los trabajadores, para la lucha sindical en Canarias. El convenio de guaguas que firmamos nosotros en su momento era un convenio modélico, era de unos niveles de reconocimiento de derechos y deberes democráticamente planteados, transparencia, comisiones informativas, etcétera, toda una práctica de funcionamiento democrático que, repito, estamos muy orgullosos. Seguramente habrá muchos vecinos que dirán, bueno, este hombre, si aquello fue un caos, si es que, claro, Juan Rodríguez Doreste llega a decir en algún momento, una persona que yo conocía personalmente, pero bueno, y que fue alcalde después,
y que tenía vías relaciones familiares a través de mi familia con él, pero él tiene unos párrafos de una crueldad y una falsedad terrible en el libro que ha escrito sobre su experiencia en el Ayuntamiento de Las Palmas. Entonces llega a decir como que nosotros nos orinábamos debajo de las alfombras. En fin. Entonces, hay historia. Ahí hay para tirar. Vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando de la Unión del Pueblo Canario, estamos hablando de ese partido que llegó al poder, al Ayuntamiento de Las Palmas, que llegó a tener un diputado, que fue un momento, bueno, pues que el arraigo que tuvo en Gran Canaria, como decimos, fue un boom. Pero hacemos una pausa y volvemos de inmediato. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Uriarte Asociados, la firma de abogados con más resolución de casos favorables en Canarias, te ofrece los servicios de asesoría laboral, despidos, contratos, conciliaciones. En civil, divorcios, convenios, reguladores y mercantil, administración concursal y arbitrajes. Uriarte Asociados, dirigido a empresas 100% éxito en descuelgue de convenios colectivos, únicos en España en la eliminación del IBI, cláusula suelo consiguiendo devolución de lo pagado de más, reclamación preferente SISUAD. Somos la solución a tus problemas. Visítanos en Triana 84 segundo G o llámanos al 928-362-121 o al 697-457-706. Uriarte Asociados. Somos la solución a tus problemas. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Seguimos aquí en el enfoque, seguimos hablando de la Unión del Pueblo Canario con Enrique Caro. Y bueno, Enrique, hablabas de eso efectivamente, que bueno, sobre todo hubieron muchos detractores de esta idea. ¿Por qué desaparece la Unión del Pueblo Canario? Porque cuando se pierde se cambia el ayuntamiento, a partir de ahí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la Unión del Pueblo Canario? Sí. Que poco a poco va desapareciendo. Sí, y sobre todo que algunos líderes se van transformando. Claro. Es un tema que desde luego los que tuvimos la responsabilidad en aquellos momentos de haber hecho la Unión del Pueblo Canario, de ver cómo acababa la Unión del Pueblo Canario, de ver cómo se rompía aquello, no hemos tenido una reflexión colectiva. La desaparición de la OPCEF tuvo una profundidad tan grande que provocó una diáspora terrible, una desestructuración de todo lo que había ahí, ¿no? De una parte importante de lo que había. Es decir, se produjo una gran frustración y una realidad que seguramente las personas que estábamos responsables de aquello, en fin, y todos los que no, todos éramos responsables de aquello, no fuimos capaces de tomarle el pulso y buscar una vía de salida a aquel fenómeno, a aquel acontecimiento que fue, repito, la expresión política de la Unión del Pueblo Canario. Yo creo que habría que tener en cuenta un par de circunstancias. Primero que eran, como decía antes, 3, 4, 6 corrientes de pensamiento de origen distinto.
Pero yo pienso ahora, por ejemplo, en la experiencia del Ayuntamiento de Las Palmas, y eso nunca nos creó problemas. Es decir, el compañerismo, la solidaridad y la conciencia de que teníamos objetivos comunes allí y una gran responsabilidad común asumida, la pusimos por delante. Y nadie podrá decir que hubo grandes conflictos en la gestión de los 4 años. En los 4 años que estuvimos en el Ayuntamiento de Las Palmas, por ejemplo, y la relación entre nosotros es muy buena, digamos. Han muerto pues 4 o 5 ya de los 10 concejales que éramos. Entonces, esa pluralidad, digamos, es una razón. La situación era muy complicada en Canarias, muy compleja. Nos faltaron seguramente instrumentos de pensamiento, de ideas para afrontar aquello. Y luego yo creo que había corrientes que le cogieron miedo al proyecto también, que se contagiaron de que ese proceso siguiera profundizando, ¿no?, en su radicalidad. Y cuando digo radicalidad, en su capacidad para ver la realidad con radicalidad, buscando las raíces de los problemas y con códigos éticos y con una actitud ética de combate por el cambio social importante, ¿no? Entonces, yo diría que yo me atrevería, entonces es una reflexión personal la que voy a hacer ahora, que seguramente mucha gente, pues ahora yo lo estoy comentando últimamente con muchos compañeros y compañeras que me encuentro por ahí de la OPC, que están interesados todavía en estas luchas por el cambio social y por mejorar la vida de los ciudadanos, ¿no? Que una razón fue la siguiente, estas 6 tendencias, cada una eran pequeños partiditos que podían sumar, yo hicimos otro día unos cálculos que podían ser 600, 650, 700 personas comprometidas, militantes, que sumaban todo este núcleo de estas 6 corrientes de la UPC. A eso habría que sumarle casi el doble de amigos y simpatizantes que no estaban militando, pero que eran familiares o amigos, gente que aportaba dinero, aportaba energías, aportaba tiempo para que aquel proyecto caminara adelante. Luego estaban los jóvenes, cada organización tenía un grupo de jóvenes, o sea que era un núcleo de personas activas, comprometidas, que yo creo que nunca se ha dado en la historia de Canarias. En la República, que fue el otro periodo democrático de libertad que hubo un ascenso importante en la afiliación en Canarias y fue, digamos, el gran despertar antes de la experiencia de Franchi Roca y todo esto. Poco más tenemos en la historia social de Canarias que echarnos a la boca, digamos, de decir, bueno, qué grandes expresiones colectivas, expresiones políticas colectivas ha tenido el pueblo canario. Pues poquitas. La aldea en Gran Canaria, la lucha de la aldea y el agua, el motín de Agüimes, seguramente hay, y las hay, ¿no? Y durante la República, el franquismo y tal, grandes experiencias de lucha social, porque la sociedad, si no hay lucha social, no es que está parada, ¿no?, digamos, ¿no? Entonces yo diría que la UPC fue ese gran fenómeno. Entonces, lo que en mi opinión ocurre es que frente a esos, no sé cuántas personas ya me salen que eran militantes activos y tal, cuando la UPC convocaba, por ejemplo, al Comité Popular de la Isleta, ahí había 300, 400 personas. Convocábamos al Comité Popular de Chamán, 100 personas, y así sucesivamente. Era un nivel de actividad y de compromiso político enorme. Entonces, lo que se produce desde la base de la UPC es un proceso de decir, oye, pues ya estamos cansados de que esto se gestione desde un acuerdo entre líderes de pequeños grupos políticos. Esto hay que convertirlo en una organización amplia, unitaria, en el que todos tengamos los mismos derechos y que desaparezca ya la Unión del Pueblo como la suma del PUC, PRC, Partido Socialista de Canarias, Células y cristianos de base y nacionalistas, ¿no? Sino que había que presentar una expresión propia, unitaria, de lo que ya era realmente la Unión del Pueblo Canario. Y ahí empieza, yo creo que ahí entra el gran conflicto. Ahí, cuando no fuimos capaces de darle salida a esa situación de choque entre los pequeños partiditos controlando un aparato que había alcanzado una dimensión
que muchos no nos esperábamos, ¿no? Y la presión y la demanda de mucha gente de querer participar más que poniendo carteles en la construcción de un proyecto político popular en Canarias, ahí pues ya empiezan a aparecer las fugas. Hay un sector que se va que se acerca, hay un sector que acaba en Coalición Canaria, importantísimo. Hay un sector que se convierte en una fuerza municipalista, como son los alcaldes de Santa Lucía, de Agüime, de San Bartolomé, en su momento de Aruca, etcétera, etcétera, que es lo que fue Izquierda Nacionalista Canaria, Asamblea Canaria Nacionalista, y que ahora es Nueva Canarias, realmente. Nueva Canarias es lo que queda de la que fue todo el sector más cristiano, digamos, de origen cristiano, ¿no? Cristiano de izquierda, digamos, cristiano canario, ¿no? Y entonces... que al final fue toda una disgregación. Entonces se produce una diáspora impresionante. Yo creo que el que mejor capitaliza todo aquello, aprovecha, es precisamente lo que hoy es la Nueva Canarias. Un sector de la tendencia comunista, como es el de Gonzalo Angulo, se suma al Partido Comunista, que había quedado fuera de todo este proyecto, se suma a José Carlos Mauricio, y empiezan los pactos que dan lugar luego ya a Coalición Canaria, y el resto de las tendencias nos quedamos como colectivos de intervención social, reflexionando en algún caso, otros desaparecidos. Hoy se vería la unión del pueblo canario, hoy más que nunca a lo mejor. ¿Por qué ha desaparecido? Porque claro, me hablas de Nueva Canarias, y bueno, la gente, me imagino que pues todo parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿no? El comparar Nueva Canaria con la unión del pueblo canario como que no tienen visos y Coalición Canaria, pues lo mismo, que ese nacionalismo que nace posteriormente, muy acomodado, bueno, que muchos dudan de su nacionalismo, ponen los interrogantes, muy tibio, muy tibio, muy hecho a su medida y tal. Hoy se vería una unión del pueblo canario a lo mejor de otra forma, con mucho más fuerza, o aquí el sentimiento nacionalista prácticamente ha desaparecido. Sí, no, yo creo que no. Yo creo que ese sentimiento, ¿no? Es vivir emocionalmente, ¿no? Tu realidad, ¿no? Tu historia, tu realidad propia, ¿no? Eso y encontrar, ¿no? Entendernos a nosotros mismos, entendernos cómo somos, y por lo tanto cómo somos y qué es lo que tenemos que hacer para caminar hacia adelante. Ese es un esfuerzo que lo vamos a tener siempre. Indudablemente, es decir, hoy aquella UPC no puede ser, está claro. Entre otras cosas porque la historia nos dice que esos grandes acontecimientos se dan una vez, y luego tendríamos que buscarnos el otro gran acontecimiento, porque claro, ese acontecimiento ya se dio. Había tal clima, había tal luz, era tal día de tal año, y todos los que estábamos ahí estábamos tomando, y se surgió. Algunos historiadores de la política dicen surgió el milagro. Esos son milagros en la historia de las sociedades en proceso, ¿no? De lucha, de cambio, de reflexión y tal, pero que se consiguen, y que luego vienen las resacas, y que luego hay que volver otra vez a reconstruir lo que se pueda, ¿no? Yo creo que hoy la gente joven canaria entiende, o dicho de otra manera, afronta su identidad con más naturalidad que como la afrontábamos otras generaciones mediatizadas, porque aquello podía ser un pensamiento peligroso, porque estaba el franquismo, porque estaba la Iglesia, porque había otras ideas rondando el mundo y presentes allí que influían en el pensamiento de la gente. Yo, que he sido profesor hasta hace poco, eso lo puedes percibir perfectamente, ¿no? Los jóvenes se sienten canarios, y les gustaría que los canarios tengamos nuestro protagonismo. Y siempre era un lugar común que decíamos en aquella época, y yo lo sigo diciendo: todos los canarios en nuestro corazoncito sabemos que si nosotros no tomamos las riendas de nuestro futuro y de nuestro presente, pues esto no camina, que todos tenemos
esa ilusión, esa imagen idealista, utópica, de una Canarias gestionada desde aquí, porque nos han gestionado siempre desde intereses extraños o peninsulares, o de los intereses americanos, o de los problemas con los árabes, los problemas de África, etcétera, etcétera. Hemos estado ahí siempre rulando y sometidos a todas esas tensiones, ¿no? Entonces yo creo que ese camino de un pueblo soberano, un pueblo consciente, es un tema que tenemos que conquistar. ¿Qué te diría yo también? Que claro, que el tema hoy es que está ese problema, ¿no?, de que nosotros cojamos las riendas de nuestro destino, a fin de cuentas, que es de lo que se trata, que cojamos las riendas. Y otra cosa es que, ¿para qué queremos las riendas? Porque claro, es decir, este mundo tan desigual, de empobrecimiento progresivo, con unos poderes financieros terribles, con unos ejércitos que intervienen para acá, para allá, para acá, para allá, para acá, donde les da la gana, con ejércitos mercenarios, en fin, en este mundo tan complejo que estamos viviendo, con todo el mundo árabe. Ahí vemos ahora cómo Estados Unidos se ha puesto de acuerdo con Irán, después de haber estado a punto de llevarnos a una guerra mundial, cómo se han puesto de acuerdo ahí, en fin. Hay una serie, ese contexto internacional, yo creo que nos lo tenemos que plantear. Es decir, yo diría que es unos problemas que tenemos. ¿Qué tipo de soberanía queremos conquistar? Bien, vamos a hacer un alto. Hay más preguntas que le tenemos que hacer a Enrique Caro sobre este tema, y además ahora ahondado en esa soberanía. Vamos a hacer una pequeña pausa, seguimos hablando de la Unión del Pueblo Canario, seguimos hablando de ese nacionalismo que surgió en aquella época, que bueno, la interrogación es si ahora puede surgir otra clase de nacionalismo no tan acomodado como el que ha estado en los últimos tiempos. Hacemos la pausa, volvemos enseguida. Ahorrador de electricidad Staminar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminar ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Staminar, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Uriarte Asociados, la firma de abogados con más resolución de casos favorables en Canarias, te ofrece los servicios de asesoría laboral, despidos, contratos, conciliaciones, en civil, divorcios, convenios, reguladores y mercantil, administración concursal y arbitrajes. Uriarte Asociados, dirigido a empresas 100% éxito en descuelgue de convenios colectivos, únicos en España en la eliminación del IBI, cláusula suelo consiguiendo devolución de lo pagado de más, reclamación preferente SISUA. Somos la solución a tus problemas. Visítanos en Triana 84 segundo G o llámanos al 928-362-121 o al 697-457-706. Uriarte Asociados. Somos la solución a tus problemas. El ahorrador de electricidad Staminar es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminar le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminar no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminar, su seguro de ahorro. Llegamos a la parte final del enfoque de esta noche, que estamos hablando de la Unión del Pueblo Canario, en fin, de ese proyecto nacionalista que surgió en los años finales de los 70 y que, bueno, pues, ¿por qué no? A lo mejor no de esa forma, como decía Enrique, pero la gente tiene o sigue teniendo esos sentimientos de, bueno, de poder regir sus propios
sus propios destinos. Cuando ahora se ha hecho de moda todo esto de la autodeterminación que surge en Cataluña, que surge en el País Vasco, ¿cómo se ve en Canarias? Porque a lo mejor posiblemente por muchas historias, digo yo, y lo comento solo a título casual, no, pero sí es verdad con propiedad, con cierta propiedad. Cuando hablamos de una unidad geográfica, como puede ser España, que efectivamente Cataluña y el País Vasco están en esa unidad geográfica, cuando Canarias, bueno, en 1400 fue una de las primeras colonias que llegan los españoles aquí, que después sigue por toda Sudamérica, Centroamérica, que después se van todas liberando todas esas colonias, y la primera, que fue Canarias, no se independizó, sino siguió ahí. Bajo esas perspectivas que hay ahí, ¿se tiene en cuenta el valor de esa autodeterminación? ¿Los canarios serían los primeros en decidir, tendrían a lo mejor el primer derecho a exigir esa autodeterminación por los motivos históricos y geográficos de Canarias? Claro, yo al respecto no tengo ninguna duda. Es decir, la realidad de Canarias, este archipiélago con su fenómeno insular, ¿no? Donde estamos situados y con nuestra propia realidad económica, social, ambiental, geográfica, paisajística, emocional, ¿no? Toda esa identidad que tenemos está ahí, y eso yo entiendo que ¿qué salida va a tener todo ese? Claro, es complicado. Es complicado, y sobre todo porque, claro, es decir, solo falta que haya gente que lo diga. Claro. Y que además que lo diga, que tenga legitimidad, que tenga representatividad y que tenga poder para que decirlo es hacerlo. Y eso es entrar en conflicto con el Estado español. Y eso es tener un poder político alternativo o lo suficientemente fuerte para forzar al Estado español a... Porque incluso ese tema se podría llegar incluso a la ONU, a la Organización de Naciones Unidas, que habla de la descolonización de los pueblos, ¿no? Sí. Porque, vamos, según el punto de vista de que Canarias, bueno, pues en 1400 eran unas islas que vivían independientes y bueno, se colonizaron en aquella época, ¿no? Igual que el resto de colonias en América, ¿no? Podría ser incluso a lo mejor hasta un camino diferente, ¿no? Sí, lo que pasa, ¿sabes lo que yo entiendo? Que, es decir, toda esa historia, lo que nos dicen es, nos explican por qué estamos hoy así. Efectivamente, fuimos colonia, hemos sufrido un poder caciquil colonial hasta el siglo XX, los índices de analfabetismo en Canarias eran los mayores de España. Yo estuve interviniendo en una charla ahí y estuve recogiendo información de la situación de afiliación sindical y de las condiciones de vida de los trabajadores, los sueldos que tenían los trabajadores en la República. Y lo hice porque mi abuelo es un desaparecido y tuvo un maestro represaliado también, y quería ver en qué contexto mis abuelos, que fueron combatientes republicanos, digamos, no demócratas, en qué condiciones estaban. Entonces, claro, y siempre recuerdo una frase que me decía mi abuelo, que fue maestro en Ginamar, él fue el último maestro republicano en Ginamar, y represaliado y condenado, etcétera. ¿Qué me decía? Él me decía: ay, Enrique, qué pena, qué tristeza el nivel de esclavitud y sometimiento de los trabajadores en Ginamar. En Ginamar estaba el conde, que tenía la finca allí, la mayoría de las familias vivían para el conde, estaba la finca del Montalón, y recogiendo información descubro que se produjo una ocupación de fincas en el Montalón, en Marzagán, en el año 39, en el 36, justo antes del golpe militar. ¿A dónde quiero llegar? Para nosotros, decirle al mundo, y el mundo es español, a la ONU, a quien haga falta. Y es una idea que te decía antes, pero que esos derechos que teóricamente nosotros decimos que tenemos, lo que necesitamos es fuerza social. Fuerza social. Yo diría que la fuerza social canaria es débil en estos momentos.
la democracia, que significó en un momento un periodo de apertura, de toma de conciencia, de culturizarnos un poco, de elevar nuestro nivel de conciencia sobre lo que somos y lo que queremos ser, ¿no? No ha dado buenos resultados. Es decir, lo que vemos es que la democracia canaria está muy empobrecida. Claro. Entonces, los sindicatos están desprestigiados en alguna medida. Los ciudadanos están pagando, en fin, en unas condiciones, digamos, de conciencia democrática muy bajas. Esa es mi percepción, ¿va? Me duele decirlo porque además no quiero ser enterrador de nada, pero es una realidad que los que nos queremos dedicar los que dedicamos a que esto cambie, ¿no? Pues nos preocupa enormemente. Es decir, ¿qué capacidad de compromiso hoy tiene la ciudadanía canaria para buscar un futuro de esa envergadura, que es decirle al mundo que Canarias quiere ser un país soberano y un país independiente? Pues yo digo que estamos flojos. Independientemente de que la ONU diga eso, independientemente de que los catalanes estén intentando un proceso soberanista e independentista que yo creo que se les está escapando de las manos también. Entonces, yo creo, y termino, un poco esa gran complejidad de pregunta que me haces, que no es nada fácil, ¿no? Entonces, claro, necesitamos poner en marcha, necesitamos que la gente salga a la calle, necesitamos que la gente opine, que la gente diga, necesitamos espacios de debate, espacios de encuentro, voluntad y energía. Se ha perdido, Enrique, aquella frescura que había en aquellos tiempos. Hoy la gente está muy acomodada. Sí, bueno, yo creo que en este momento los niveles de actividad y de compromiso, es difícil saberlo, porque tampoco tengo estudios sociológicos, pero sí, por ejemplo, ¿qué número de afiliados tienen hoy los partidos políticos? Simbólico, ¿no? Bajísimo. El nivel de afiliación sindical, de lo más bajo de España. ¿Qué colectivos vemos en la calle que estén poquitos? Están haciendo un gran esfuerzo. Hay gente, yo me siento parte de toda esa gente, ¿no? Que estamos ahí batallando, buscando huecos, buscando rendijas para hablar, para transmitir ideas, para contrastarlas, para discutirlas, para buscar consensos, ¿no? Para avanzar. Y está difícil. Y la capacidad de respuesta del pueblo canario hoy ante toda esta situación de empobrecimiento. Pero la gente no sale a la calle, a pesar de toda esta crisis, a pesar de que están viviendo en la pobreza muchísimas familias canarias. Efectivamente. Aquí nadie protesta. Pues, yo sé que sí, que hay gente, es decir, yo voy a por ejemplo, yo voy a algunos barrios, estoy yendo ahí a algunas asociaciones de vecinos que están en ello, están creando redes de solidaridad para la pobreza, para el hambre, en los barrios, para pagar el agua, la luz, iniciativas sociales, lo de la hipoteca. Hay, no es que esté todo apagado, pero muy insuficiente, muy poco, ¿no? Muy poco. Entonces, ante esa gran pregunta, la gran respuesta: necesitamos mucho más fuerza de la que tenemos hoy. ¿Tendremos que contentarnos con lo que tenemos o hay que ir? Sí, no, bueno, tenemos que... Yo no me voy a poner... Yo no estoy satisfecho con lo que estoy, yo estoy muy rabioso, digamos, con lo que tenemos. Yo creo que la rabia viene de una insatisfacción con lo que estamos viendo, que es un nivel de empobrecimiento y de acobardamiento. Nos están asustando continuamente, ¿no? Es un problema de estar continuamente repitiéndolos, qué mal está esto, pero no se trata ya de qué mal está esto, sino qué podemos hacer para cambiar esto. Claro, buscar soluciones a esta crisis y por ahí... Y ahí nos tienen un poco empantanados, porque claro, uno va por la calle y dice, joder, qué jodido está esto. Y hoy es al del PP, qué mal está esto, es al del PSOE, qué mal está esto. Esto no se puede tolerar, pero realmente... Nadie hace nada por solucionar. Se hace poco. Entonces, bueno, ahí yo no quiero ser pesimista, pero yo creo que tenemos que saber con las armas que tenemos y el nivel de conciencia que tenemos. Y termino, pero de todas maneras, perdona, porque claro, no quiero dejar un mensaje negativo o pesimista, ¿no? El año 2012 fue el año de mayor movilización ciudadana y de conflictos sociales en la calle después de la etapa democrática en Gran Canaria. El año 2012, el número de personas que entraron en conflicto, salieron a la calle, se manifestaron, expresaron opiniones. Hubo un proceso muy interesante de dinamización y de incorporación de sectores jóvenes a la lucha política.
Y yo espero que eso ha sido un paso y estamos en eso. Se nos ha acabado el programa. Hemos hablado, pues, creo que bastantes cosas sobre esa unión del pueblo canario, sobre ese partido, sobre esa coalición de partidos, esas ideas que surgieron en aquella época, que hoy, efectivamente, como dice Enrique, no tendría sentido, pero sí, bueno, quedó esa semilla que se sembró en su momento y, bueno, pues que por qué no puede seguir dando frutos ahora en el futuro y sobre todo con la gente joven. Enrique Caro Zamora, gracias por estar aquí, ex concejal del Ayuntamiento de Las Palmas. Ha sido un placer tenerte, escuchar sobre todo esa historia de la Unión del Pueblo Canario, que yo creo que a los señores telespectadores también, todo lo que es historia debemos conservarlo y debemos guardarlo para generaciones futuras que intentarán, y como tú dices, que se está preparando ese estudio por parte de profesores universitarios, bueno, pues que quede para las generaciones venideras, que yo creo que es muy importante. Gracias, Enrique. A ustedes, muchas gracias. Bien, las palabras de Enrique Caro Zamora, hemos sabido algo más sobre esa unión del pueblo canario y sobre el nacionalismo. Yo creo que ahí queda la semilla, si no sembrada, por lo menos puesta ahí a ver si alguien la siembra, y esperemos que en el futuro podamos recoger sus frutos. Señores, gracias por estar ahí, les espero la semana que viene aquí en El Enfoque. Hasta siempre.